A mi familiar le propusieron entrar a un experimento, un ensayo clínico. Yo pensé que ibas a decir a mi familiar, le propusieron matrimonio y dije, este no es este tipo de podcast. Huye de ahí, ¿verdad? Sí, No es cierto. No, hablamos de cosas menos peligrosas. Solo tú, amigo. Solo tú le huyes. A donde quería llegar. Bienvenidos, audiencia de Cancer O'Clock. Muchas gracias. Yo intenté hacer una entrada pues, diferente, pero el doctor no entendió. Ya ves, se fue de banda. Está bien, lo hiciste muy bien. Creo que la parte del ensayo clínico sí es un compromiso, ¿no? Pero vas. Casi como el matrimonio. 1, 2, 3. Vuelve a empezar. Ok, va. Resulta que el otro día uno de mis pacientes llegó y dijo, oiga, doctor, es que usted hace ensayos clínicos y ¿cómo es eso? O sea, experimentan con uno y con un terror enorme, mi pobre paciente. Creo que es importante que hablemos de esto. Ya en el episodio anterior hacíamos un atisbo de ello. ¿Qué es un ensayo clínico? Por lo menos aterrizado a la medicina, ¿no? O sea, ¿qué es ensayo clínico? Creo que es importante, bien como lo dices, te imaginé... Si tú tienes ensayos clínicos con tu bata, ¿no? Hasta acá arriba, blanca. Ándale. Uno de estos como focos aquí colgados, exacto, ¿no? Como caricatura, pelón. Guantes de neopreno, ¿no? Exacto. No, o sea, como tal experimentos como salen en las caricaturas, en los programas de la televisión, o como lo hacían, la verdad es que los nazis, ¿no? Sí, no, es otra cosa, ¿no? Sin meterme en prejuicios sociales, ¿no? No, pero era otra época y era otra manera de avanzar en la ciencia, que ya no aplica, desde luego, o sea, no puede. Ya dentro de la ética, y ahorita hablamos un poquito más de la ética, un ensayo clínico consiste en... No, pues te tocaba a ti. Miedoso. No, a ver, un ensayo clínico generalmente lo vamos a dividir en ciertas fases, ¿no? Pero al final es el probar algún medicamento tal vez que ya se utilizó en alguna otra, en el caso de cáncer, en algún otro tipo de cáncer, o se utilizó en algún otro escenario, en algún otro tipo de pacientes, animales, etcétera, para ver si funciona o no en un nuevo escenario. Claro. Debemos establecer que la ciencia pues, va avanzando a base de comprobar las cosas. Y esto requiere el diseño experimental, es decir, no que vayamos a experimentar con alguien como si fuera ratita de laboratorio, no, pero requiere que tengamos bien establecido lo que esperamos de resultados de un tratamiento y compararlo con lo mejor que ya existe, cuidando siempre la seguridad del paciente. Ese es el bien primordial. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que nace siempre de la generación de hipótesis, ¿no? Exacto. Una idea. ¿Y por qué salen estas ideas? Generalmente salen porque en la práctica diaria empiezas a ver ciertos patrones, ciertas asociaciones, empiezas a ver, hemos hablado de inmunoterapia en muchos episodios, pero sabemos que la inmunoterapia nace a través de, pacientes que se infectan, que tienen inflamación y activación del sistema inmune, reduce los tamaños del tumor o regresan los tumores y entonces ¿por qué el sistema inmune funciona? Y a partir de ahí, explosión, ¿no? Claro. Entonces siempre nace la investigación clínica a partir de una observación, ¿no? De algo que pasa y que tratamos de cuantificar, ¿no? Tratamos de medir. Claro. Y el llevar a buen término estas ideas, pues implica un proceso, pero sobre todo un método, un sistema. No es porque a alguien se le ocurrió y ya vamos a experimentar con alguien. No va así. No. Sí, perdóneme. Y justo ahí es donde entran las fases de la investigación. Hay un montón de diseños de estudios. No nos vamos a meter tanto en eso porque no es tan divertido. No es cierto. No es tema de este podcast. Pero sí nos gustaría describir cómo es que funciona la investigación clínica en oncología. Cuando a alguien se le ocurre, digamos, ya que abordaste el tema de la inmunoterapia, al doctor Allison y a Tatsuko Honjo en Japón, dijeron, parece que esta vía de señalización, estas moléculas podrían significar que el sistema inmune reconozca o no reconozca una estructura. De ahí no se brincó a ponerle los medicamentos a los pacientes. No, o sea, se hizo toda una investigación de décadas en una fase que llamamos preclínica, ¿no? Que es una fase en cultivos celulares, inclusive sí en animales, ¿no? En el laboratorio. En laboratorio con animales específicos. Siempre tratados de manera ética. Sí.
en un lugar especial donde se trata estos animalitos de ser necesario, y siempre los investigadores se ven obligados a poner sus ideas de una manera sistemática, que sea revisado por un comité, por pares, por un comité de ética, para ver que se esté respetando los derechos de todo mundo y que sea una investigación factible. Todo para que no se repitan los errores del pasado. Exacto. Entonces, en estas fases de investigación en el laboratorio se llama investigación preclínica. Imagínense ustedes que estos medicamentos funcionaron ahí. Aquel ratoncito que había sido inoculado, es decir, se le había puesto un tumor, fue tratado otra vez con el día de hoy es molestar al micrófono. Se está sapeando el micrófono. Este mes es para sapear el micrófono. Pues bueno, ocurre que si a ese ratoncito que fue tratado en el laboratorio le fue muy bien con el fármaco, no quiere decir que de ahí vamos a ir directo a todos los pacientes a tratarlos. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque pues no somos ratones, nos parecemos, somos mamíferos, pero no somos iguales. Entonces, se debe llevar un proceso para ver que este tratamiento sea seguro y pueda ser útil en humanos. Ahí entramos en la investigación clínica. La investigación clínica se va a dividir en estudios fase 1. Así es, fase 2. Fase 2, fase 3 y ya ahorita ya tenemos los fase 4. Incluso. Que es ya una vez que el fármaco está en la farmacia de la esquina, si hay algún tipo de reacción, etcétera, se sigue recabando información. Justo así. Es decir, empezamos en el fase 1. Cuando hay un fase 1, generalmente lo que se busca es saber que el fármaco o el método que se está estudiando, puede ser no un fármaco, sino una radioterapia, cirugías, algún otro tipo de tratamiento, pero que la estrategia terapéutica, en este caso por nuestro sesgo que somos oncólogos médicos, el fármaco, sea seguro en los pacientes. Y ahí lo que se hace es en situaciones muy controladas, poquitos pacientes, suelen ser 10 o menos muchas 20. veces. Se va escalando la dosis poco a poquito para saber que es segura, que no tiene efectos adversos graves, que no estamos poniendo en riesgo a nadie. Y de ahí incluso se van midiendo muestras sanguíneas a lo largo del tiempo para saber cómo se comporta ese medicamento en cada cuerpo. Paciente. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso en general describe lo que es un fase 1. Ahí vemos seguridad, pero todavía no sabemos si funciona en realidad. Después si el fase 1 es seguro, se pasa a un fase 2, en el cual ya pacientes con alguna enfermedad en específico, ¿no? Algún tipo, en nuestro caso, en algún tipo de cáncer, lo que se busca es eficacia. Así es. ¿No? Si se hace chiquito o no el tumor. Así es, queremos ver que funcione. Ya sabemos que es seguro, ahora queremos ver que pueda funcionar. Evidentemente aquí hay que seguir reglas muy estrictas. La más estricta es buscar que el paciente esté seguro. Y aún, exacto, justo iba a decir eso. O sea, a pesar de que es un fase 2 y tal vez el objetivo como tal no es ver seguridad, la seguridad se sigue a la fase 2, se sigue a la fase 3, sigue a la fase 4. Lo más importante en los protocolos es el bienestar de los pacientes. El bienestar de los pacientes, justo así, su seguridad. En este fase 2 nos sirve para ver que esté funcionando, ver que sí aporte algo nuevo, algo mejor que lo que ya existe, esta estrategia, este fármaco, digamos en el ejemplo. Sin embargo, todavía no, en muchas ocasiones con esto no es suficiente para decir que funciona y funciona bien. Pues no, porque en oncología no solo quieres que el tumor se haga chico o que se pueda operar, claro, etcétera. Muchas veces tienes que entrar a algo que se llama estudio de fase 3, donde lo que busca es una supervivencia. Claro. Que no solo se haga chiquito, sino que el paciente viva más. Y viva mejor. ¿No? Y cada vez tenemos más en estos ensayos, fase 2 y fase 3, tenemos más los famosos PLOs, ¿no? De las siglas en inglés, que al final lo que quiere decir son los objetivos o lo que siente el paciente. O sea, sin que el investigador se meta en cuestionarios totalmente anónimos, etcétera, cómo se siente el paciente con el uso del fármaco, para ver calidad de vida, entre otras cosas. Claro, mejoría de los síntomas, bienestar psicológico, diarrea, todo. Y cada vez es más estricto en los protocolos, y qué bueno, porque eso nos da la perspectiva del paciente, que pues debe ser el centro de nuestro actuar siempre. Me gustaría acotar aquí algo, y es, en algunos estudios fase 2, pero sobre todo en los fases 3, tienen una estructura muy bien definida, y es
que el mejor tratamiento que ya tenemos disponible es contra lo que tenemos que comparar la nueva estrategia. Y esta nueva estrategia viene de las fases preclínicas, de las fases 1, en la que ya vimos que sí podría aportar algo nuevo este nuevo fármaco y pudiera ser incluso igual o mejor que lo que ya existe. Claro. Esto para cuidar que el paciente que ya está arriesgando mucho por la enfermedad, pues no arriesgue más por el estudio. Y muchas veces no es un fármaco totalmente nuevo. No. La mayoría de las veces son fármacos que se utilizan, como dije al principio, en otro escenario. Y ahorita lo que queremos ver es si funciona en otros. O son fármacos que vienen en las combinaciones, ¿no? Exacto. Ejemplo, fármacos que ya utilizamos en melanoma, digamos. Sabemos que funciona y hay posibilidades de que funcionen en cáncer de pulmón o en cáncer de cabeza y cuello. O en cáncer de colon. O en cáncer de colon. Mencionamos, DIRAF. Y lo llevamos allá en ese nuevo escenario para ver que en verdad funciona. Y no solo para ver que funcione, sino qué tanto funciona, qué riesgos tiene para que los oncólogos podamos manejar esas situaciones de la manera más segura ya en la práctica clínica para el paciente. Porque aunque no lo crean, fármacos en una enfermedad van a dar efectos adversos diferentes a otra enfermedad. Sí, el mismo fármaco. Y eso lo vemos mucho con inmunoterapia, etcétera, ¿no? Y citotóxicos. Sí. Regresando a esto del fase 3, cuando tenemos un estudio fase 3... ¿Cómo regresas tú hoy? Ahora regreso yo soy el que tiene la convulsión, la regresión hoy. Bueno, el punto aquí es, en el fase 3 ya podemos obtener mucha mejor información de mejor calidad estadística, de mejor calidad científica, en la cual podemos, o mejor dicho, en la cual comparamos el estándar de tratamiento previo, lo mejor que teníamos contra esta estrategia nueva. Y si esto funciona y funciona bien, nos dan los cálculos estadísticos, entonces esto se vuelve un nuevo estándar. Hemos hablado muchas veces de inmunoterapia en colon, de fármacos nuevos en cáncer de pulmón. Justo esos nuevos estándares vienen de estos ensayos clínicos y que estos fármacos han comprobado que son mejores que lo que teníamos antes. Entonces, claro, esa es la conclusión, creo yo, más importante, y se sigue cuidando el aspecto de la toxicidad, es decir, revisar que la seguridad del paciente no tenga efectos nuevos que no hayamos visto en fases anteriores. Creo que eso es importante, ¿no? Creo que hay que mencionar que un investigador, generalmente ya en los protocolos fase 2, fase 3, son protocolos mundiales, ¿no? Y ya muy avanzados, ya con muchas pruebas, ya con muchos ensayos previos, etcétera, donde el investigador de México, de Brasil, Estados Unidos, Europa, no puede agarrar y salirse del protocolo porque dice, yo creo que voy a hacer esto. No. Ya los lineamientos son estrictos, ni el paciente se puede desviar ni el investigador tampoco. Claro. ¿No? Al final, creo que vale la pena siempre decir, si te ofrecen como paciente con cáncer un protocolo, ve con tu médico de confianza. Generalmente el protocolo es la mejor opción o va a ser la mejor opción para ti. ¿Por qué? Porque como bien dices, un grupo de pacientes va a recibir el estándar de tratamiento en ese momento. Sí, y el otro grupo, lo que podría convertirse en el nuevo estándar. En el nuevo estándar. Es decir, el paciente no debe perder, no pierde y siempre se lleva pues la mejor opción para que pueda tratarse. Y creo que es bueno que en México cada vez haya más acceso a protocolos de investigación. Cada vez nos animamos a hacer más investigación, a meternos en estos rollos que no son nada sencillos, pero que sí pueden servir para tratar a más pacientes y para hacer que la ciencia avance y que los médicos tengamos experiencia temprana con nuevas estrategias y no le tengamos miedo a tratar a los pacientes como se está haciendo en los sitios, digamos, de punta. Aquí me gustaría también el remarcar varias cosas, y es el aspecto ético. Creo que es muy importante. Los pacientes no son escogidos para entrar al protocolo y deben participar. No. Más bien, se les propone si parece que es una opción para ellos y el paciente de manera libre e informada es quien decide si quiere o no quiere participar. Y eso es a través de algo que se usa mucho no solo en protocolos, sino en cualquier cirugía o evento médico, que se llama consentimiento informado. Y su nombre lo describe, ¿no? Exacto. Es responsabilidad del investigador
Sí. El explicarle el qué es lo que, o sea, qué conlleva el protocolo, cuáles son los efectos adversos que se esperan, por ejemplo, Sí. explicarle cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y explicarle lo suficientemente para que el paciente pueda decidir. Sí. En algunos casos, si el paciente tiene algún problema de algún déficit o alguna alteración, su representante legal que pueda firmar o pueda consentir entrar a un protocolo. Y sus 2 testigos. Y ¿no? 2 testigos, Siempre 2 testigos, etcétera, ¿no? Sin embargo, a pesar de que un paciente entra al protocolo, Sí. si al día siguiente se levanta del pie izquierdo y dice, ya no quiero estar en el protocolo, también es muy válido. Claro, y el paciente puede ¿No? decir, ya no quiero y no pasa Y nada. no pasa nada, ¿no? Nadie, o sea, el firmar o el entrar a un protocolo no quiere decir que estás encadenado al protocolo, No. sino que es una opción y es totalmente voluntario. Voluntario, eso es importantísimo. El paciente es quien decide, quiere o no quiere, y si quiso, está en el protocolo y por alguna razón, como bien dices, deja de querer, se vale. Y esto no afecta, no debe afectar el acceso a nuevas opciones de tratamiento que desee el paciente. Es decir, si se estaba tratando en el protocolo, en el ensayo clínico y dejó de querer, pues debemos buscarle una opción por fuera si es el deseo del paciente. Ya sea que deje, o sea, que ya no quiera participar o que lamentablemente por protocolo se tenga que salir, toxicidad, efectos adversos, pues entonces sí se tiene que ofrecer un segundo tratamiento o tercer tratamiento. Claro. Inclusive me ha pasado, y creo que a ti también, que tienes pacientes en un protocolo, se salen por una progresión o hay más enfermedad, deja de funcionar y entran a otro protocolo. Porque tienes abierto Porque tu ensayo tienes clínico, otro ensayo clínico, ¿no? que justamente invita a esos pacientes en esa situación a participar. Y eso es una gran Creo que ventaja. hemos utilizado el término ensayos clínicos y protocolo de manera indistinta. Sí. La verdad es que si nos escuchan decir protocolo de investigación o ensayo clínico, la verdad es que nos referimos a lo mismo. Sí, aunque tiene sus sutilezas, pero para fines prácticos aquí es lo mismo. Sí, yo creo que esa es de las cosas más remarcables. Es voluntario, el paciente tiene la autonomía de decidir o no, pero sí ya estando informado. Y la otra yo creo que vale la pena. Nadie te puede ofrecer dinero. Ajá. Porque, o sea, para decir, si entras a mi protocolo te voy a dar 100,000 pesos. No. No, eso es poco ético. El paciente Eso tiene no que puede entrar. pasar. Si en el momento que se empieza el protocolo pudiera no ser, y esa consideración del médico, no ser un estándar el brazo comparador, también hay que remarcarlo. Claro. Y en la mayoría de los casos, los investigadores principales modifican el ensayo clínico si es que el estándar de tratamiento, pues posteriormente se modifica. Se cambia. Sí. Creo que también es importantísimo aclarar que es súper estricto el llevar un protocolo. Claro. Entonces, esto es por preservar 2 fines o 2 bienes más importantes. El primero, ya lo dijimos varias veces y no nos cansaremos de decirlo, la seguridad del paciente. Y el segundo bien más importante es la información que de ahí obtenemos. Por eso es que los ensayos clínicos son tan estrictos y todo se hace en el mismo laboratorio de la misma manera, para que esa información sirva justamente para que las conclusiones del ensayo clínico sean válidas. Entonces, la información también es importantísima, se cuida mucho. Y esto es pues, para beneficio de pacientes futuros. Totalmente de acuerdo. Si estamos en México y cada vez hay más acceso a ensayos clínicos, piénsenlo. A mí me gusta decir que uno de los beneficios es un poquito romántico. Sí. ¿No? Imagínate participar en lo que en 1, 2, 3 años se va a convertir el estándar del tratamiento para ese tipo de pacientes. Tal vez a ti te toque el estándar actual y no te toque el brazo experimental, etcétera, pero aún así estás participando en crear una mejor medicina basada en evidencia para las siguientes generaciones. Y estás recibiendo el mejor tratamiento disponible en ese momento y estás ayudando muy probablemente a muchos pacientes a futuro. Y sabes que también hay una ayuda. Los protocolos de investigación en la mayoría de las veces hacen estudios de imagen, de sangre, que de otra manera son muy caros, ¿no? O sea,
en la consulta privada o en institución, hacer tomografías cada 6, 9 semanas es dificilísimo. Entonces, más el tratamiento, etc. Entonces el protocolo de investigación al paciente en cuestión del protocolo, y esto sí tenemos que decirlo, debe de ser gratuito. Tanto el tratamiento como los estudios que salgan del protocolo. Creo que ese es otro de los puntos muy importantes que no habíamos aclarado y es, yo suelo explicarlo a los pacientes que es como un intercambio justo, no monetario, porque quedamos que eso no es ético, no se le puede poner un precio a la salud, pero sí aportamos y recibimos en un ensayo clínico. El paciente aporta esa información que se genera de su caso, nos permite usar esa información para hacer cálculos, para unirla con la de otros pacientes y obtener conclusiones, y esto sí, siempre de una manera que cuida la privacidad del paciente. Sus datos personales no fluyen fuera del expediente clínico. Siempre usamos una clave, un número asignado para cada paciente para cuidar su privacidad, pero los datos de los estudios, los datos numéricos, esos nos sirven para justamente generar esa ciencia. Y a cambio el paciente recibe tratamiento gratuito que puede ser el mejor existente o el mejor que pueda ocurrir en 3 años, 2 años, no lo sabemos. Estudios, consulta, asesoría, y eso lo define cada protocolo. Pero en general no hay un intercambio monetario, pero es un intercambio en especie. El paciente aporta su información, recibe tratamiento y atención. Y eso es muy importante. Que luego dicen, es que me caí, me fracturé el pie. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Quizá fuera del protocolo. Cada protocolo de todas maneras lo especifica. Sí. El consentimiento informado, que es la primera parte del ensayo clínico, siempre especifica qué puedes aportar, sí y qué no. Y aunque no lo especifique, y miren que estos ensayos clínicos ya fueron revisados por comités de ética, por especialistas en el tema, si no lo especifica, si algo se pasó, el paciente tiene todo el derecho de preguntarle al investigador, de aclarar sus dudas antes de firmar o después. Ok. Y estoy de acuerdo. Yo creo que vale la pena en algún momento tener un invitado de alguien de bioética, ¿no? Para que nos explique un poquito más de historia, la Declaración de Helsinki, todo este tipo de temas muy, muy importantes en cuestión de ética y medicina. Creo que vamos a tener que ponerle ahí un asterisquito de tarea, conseguirles un bioético especialista. Nada más, yo creo que vamos a cortando. ¿Quieres decir tus dos puntos? Sí, yo creo que mis 2 puntos serían, primero, debemos entender que los ensayos clínicos es la manera de generar ciencia y también beneficiar en el tratamiento a muchos pacientes. No es que vayan a experimentar con nuestro familiar o con nosotros, es algo que permite, cuidando la seguridad del paciente, permite hacer girar la rueda de la ciencia para beneficio de los demás. ¿Ahorita tienes algún protocolo aquí en Puebla, tú? Tenemos varios, reclutando en conjunto protocolos, ensayos clínicos, como está ocurriendo en muchas de las ciudades de México. Afortunadamente, nuestros colegas oncólogos y de otras especialidades se han puesto mucho las pilas y cada vez más hay más investigación y acceso a ello. Hay que preguntar con sus médicos. Aquí en Puebla, pues tenemos ensayos clínicos corriendo para melanoma, pulmón, para cáncer de pulmón metastásico, para cáncer de mama metastásico. Se nos acaba de cerrar uno para cáncer de próstata. Creo que es importante, ¿no? O sea, son varios diagnósticos que tienen un protocolo y los que vienen, ¿no? Siempre hay que estar informados con tu médico, con tu oncólogo de confianza. Y generalmente ese oncólogo va a estar en comunicación con otros oncólogos que pueden referir a ensayos clínicos. Y eso es bueno para el paciente. A mí me ha tocado que pacientes con un tumor para el que no tenemos aquí ensayo clínico, pero lo hay en Aguascalientes, oye, pues está abierto acá, está no tan cerca, pero tampoco está imposible. No. Está allá. O Oaxaca. O Veracruz, Ciudad de México, ¿no? Mérida. Bomba. Muy bien. Bueno, creo que eso sería el punto principal. O sea, desmitificar esto del ensayo clínico es una excelente opción, incluso por guías de práctica clínica. Es una de las mejores opciones de tratamiento para los pacientes y es voluntario. Creo que esos son los 2 puntos principales. Ok, pues me la ponen difícil. Yo creo que tal vez no voy a hablar directo en mi primer punto al
paciente, sino al médico, ¿vale? Sí. Creo que como médico tenemos la responsabilidad de estar actualizados y dentro de esa actualización saber si existen ensayos clínicos que pudieran beneficiar a nuestros pacientes. Tal vez no los tenemos que tener siempre en la punta de la lengua y aquí en el frontal, o sea, siempre en mente, pero saber que hay opciones y tratar de encontrar un caminito para encontrar algún investigador, ya sea que tú seas uno o tengas algún compañero o amigo médico que sea investigador, y seguramente ellos pueden orientarte para ver dónde, ¿no? Hay páginas de internet, hay donde pueden buscar protocolos de investigación que estén abiertos en México. Al final es acercarse a alguien que pudiera estar empapado, ¿no? Y saber que el hecho de que tu paciente como médico se vaya a un protocolo de investigación no quiere decir que lo pierdas, Sí, no. ¿no? ¿Por qué? Porque el protocolo solo se va a enfocar en el protocolo, se va a enfocar en esa enfermedad, en ese tratamiento, pero los pacientes no son una enfermedad, no son un tratamiento, generalmente son pacientes con otras enfermedades como diabetes, hipertensión, y deben de seguir sus tratamientos con sus médicos especialistas. Sí. Y aunque seas oncólogo y se vaya a un protocolo de investigación, sabes que es la mejor opción para ese paciente y que si en algún momento ese paciente ya no desea participar o ya no puede seguir participando, ese paciente te tiene a ti para seguir su atención. Estoy de acuerdo. Creo que solo fue uno. Ya no voy a hablar más con ustedes médicos, pacientes. Véanlo como una oportunidad. Sí. Es algo muy, muy bueno, los protocolos de investigación. Totalmente de acuerdo. Pues sin más, ¿quieres cerrar el capítulo, amigo? Está bien, si me das la última palabra, gracias. Vamos a cerrar con esto. Dejen sus comentarios, denle click en la campanita. Si les gustó o si tienen dudas, si son candidatos o no a un protocolo de investigación, acérquense a su oncólogo o déjenos aquí. Y si les podemos apoyar en referirlos con alguien cercano a ustedes, con mucho gusto. Compártanos, descansen y muchas gracias por escucharnos.